Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Hermanas, escucha, en este precioso día que el Señor nos regala, quiero tener una oración para poder introducirnos en este maravilloso tema que se llama el origen del mal y la ley eterna. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra y queremos que el Espíritu Santo nos guíe en ella y nos haga entender el plan maravilloso que usted tiene para nosotros, para podernos preparar para tu pronta y maravillosa venida, tu segunda venida, con la gloria, con todos tus santos ángeles en el cielo, Señor, para llevar a tu pueblo a las mansiones celestiales. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a hacer tu voluntad y poder, Señor, cuando el tiempo no sea más, estar listos para partir y estar con Cristo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como les dije antes, el tema que vamos a estudiar se llama el origen del mal y la ley eterna. Y muchas personas piensan que el mal se originó en el huerto edénico con Adán y Eva, pero en realidad no fue así. El mal se originó en el cielo. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. También vamos a leer el 8 y el 9. Dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que el mal se originó en el cielo. Vemos que hay una gran batalla en el cielo y hay un ser especial que se llama Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. Vemos aquí que el dragón es sin duda alguna el diablo y sus ángeles sus demonios. Pero ¿quién es Miguel? Miguel es
Jesucristo. Es un nombre teofánico, que en el hebreo es Mijael. Mijael significa quien es igual a Dios. El único que es igual a Dios, sin duda alguna, es Jesucristo. Y es el jefe de los ángeles. Recordemos que el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla que cuando venga Jesucristo, viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz de Cristo es la voz de un arcángel, debido a que la palabra arcángel significa que es una palabra compuesta, significa jefe, ángelus, de los ángeles. Jesucristo es el jefe de los ángeles porque sin duda alguna, Él fue el creador de los ángeles, de todo principado, de toda potestad, de todo trono. Y en el cielo se dio esta gran batalla entre Lucifer, sus ángeles, contra Jesucristo y sus ángeles. La palabra de Dios dice que no prevaleció en el versículo 8 en el cielo, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora fueron lanzados a la tierra. Esta serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero está siendo engañado por Satanás. Y quien coopera con Satanás son los ángeles. Desgraciadamente hoy día, el mundo, los seres humanos también cooperan con el enemigo de las almas para su propia perdición. En el libro de Isaías el capítulo 14, versículo 12 al 14 nos dice, hablando de este ser que fue expulsado, dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este lucero, hijo de la mañana, es Lucifer, el hijo de la luz, dice las Escrituras. Es el querubín que una vez estuvo en la presencia de Dios, fue expulsado y ahora debilita a las naciones. Sí, las debilita. Muchas naciones pueden verse fuertes y poderosas, pero están debilitadas porque es Satanás quien está detrás de ellas. Dice la Escritura en el verso 13 que en el corazón de él hubo un deseo de ser como Dios, levantar un trono. Y este trono junto a las estrellas de Dios, dice la Biblia. Las estrellas de Dios, cuando usted va al libro de Apocalipsis 1:20, se da cuenta que las estrellas de Dios son los ángeles. Ahora Lucifer, cuando sale del cielo, quiere levantar un ejército grande. Y ese ejército, sin duda alguna, son estos ángeles que la Biblia los presenta como demonios. Estos demonios junto con Satanás están engañando al mundo entero. Están engañando a la iglesia. Están engañando a todas las personas, de todos los credos. Por eso se le llama el engañador. El deseo de Satanás era ser semejante al Altísimo. En el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el deseo del enemigo de las almas. Por eso fue expulsado del cielo. Porque el deseo de este individuo es ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios. Para ser semejante a Dios, entonces tuvo que engañar al mundo entero. Tuvo que engañar a los ángeles en el cielo, porque sí, los ángeles fueron engañados. La palabra de Dios presenta que fue una tercera parte de los ángeles que creyeron al mensaje de Lucifer. Vaya poder tiene este enemigo de las almas. La palabra de Dios habla en el libro de Juan 8:44. San Juan 8:44 nos dice, vosotros sois, le dice Cristo a los fariseos de Israel, a los líderes, a los administradores del templo, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Matar a Jesús.
Por eso estos individuos, estos líderes de Israel, perseguían al Señor Jesucristo para darle muerte, porque ese era el plan de Satanás, matar a Jesucristo. Y dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice, y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mis amados hermanos, amigos, todos los que escuchan, Satanás vino a engañar al mundo. Satanás vino a matar, a destruir. Es el primer homicida. Él no ha permanecido en la verdad bíblica. Él no ha permanecido en la verdad, en la palabra de Dios. Él es el engañador. Cuando habla, él miente. Claro está, es muy astuto, porque él mezcla la verdad con el error. Entonces, las mentiras son de él. Es padre de mentira, dice las Escrituras. Entonces, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal se originó en el cielo. El líder de este gran conflicto es Satanás. Dice la Biblia que él es homicida desde el principio. Es padre de mentira. Recordamos los mandamientos de Dios que nos hablan claramente que no hay que decir falso testimonio. Quiere decir que cuando la Biblia dice que él es padre de mentira, el primer transgresor de la ley de Dios es Satanás. En Primera de Juan nos dice de una forma muy clara qué es pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Eso es pecado, infringir la ley. Satanás es homicida, es decir, él mata, destruye. La Biblia dice que es padre de mentira, quiere decir que el primer transgresor de la ley fue Satanás. Fue Satanás. En el mismo libro, capítulo 3, verso 5, dice, y sabéis que él apareció, hablando de Cristo, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. En Cristo no hay transgresión. En Cristo no hay pecado. Pero Satanás es el primer transgresor. Satanás fomenta la transgresión. Satanás ahora está diciendo que hay que transgredir la ley de Dios, que la ley de Dios está clavada en la cruz, que hay que guardar el domingo en vez del sábado, cuando la ley de Dios habla del sábado, que está bien mentir, que está bien codiciar. La palabra de Dios nos dice claramente que el primer transgresor de la ley de Dios fue Satanás. Por eso él no pudo permanecer en el cielo. Y por eso ninguna persona que quiera estar en el cielo o llegar al cielo, no llegará si piensa como Satanás. Satanás piensa que la ley de Dios hay que desobedecerla. Satanás fomenta la codicia, la mentira, el falso testimonio. Él es homicida. La ley dice no matarás. Vemos que el origen del mal nace en el cielo mismo, en el corazón de este querubín, de este lucero hijo de la mañana. Porque en el corazón de él se originó la transgresión de la ley de Dios, la ley eterna de Dios. Satanás fue el primer transgresor de esta ley. En Romanos, capítulo 6, verso 23, nos dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, según leímos anteriormente, es la transgresión de la ley. Cuando usted transgrede la ley, peca contra Dios. Cuando usted miente, cuando usted mata, ¿sí? Cuando usted codicia, usted transgrede la ley. Y la paga de ese pecado es la muerte. Es así. Ahora, quiero hacer un breve comentario. Cristo nunca pecó. Cristo fue perfecto en todo el sentido de la palabra. Él no pecó. ¿Por qué Cristo muere en la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo muere
si él no es un pecador? La paga del pecado es la muerte. Cristo no tenía que morir porque él guardó perfectamente la ley de Dios. Porque murió Cristo. Cristo murió porque fue el sustituto del ser humano pecador. Sí, Cristo murió porque él tomó tu lugar. Por eso murió Cristo. Porque nos ama. Porque él sabía que si él no tomaba el lugar nuestro, no podíamos tener vida eterna. Sí, Satanás vino a la tierra y vendió la idea de que el hombre podía transgredir esa ley que él mismo transgredió. Y desde entonces hubo un ser maravilloso, nuestro Salvador Jesucristo, que se ofreció para pagar esa deuda que el hombre, desgraciadamente, le creyó a Satanás y pecó. Y ahora Cristo pagó la deuda. ¿Para qué Jesús pagó la deuda? ¿Para qué Jesús murió? ¿Para que nosotros siguiéramos transgrediendo la ley de Dios? No, mi hermano, mi hermana, quien quiera que escuches. Cristo muere en la cruz del Calvario para darnos una segunda oportunidad, para que por medio de la fe en Cristo seamos obedientes a esa ley que el diablo ha transgredido desde el origen. Sí, Satanás transgredió la ley, ahora Cristo viene y nos remide, nos salva, nos trae la redención a través de su sacrificio, para que nosotros, por medio de la fe, podamos obedecer y apartarnos de la transgresión de esa ley. Así es, mi hermano, mi hermana. Es maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. La palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo Jesús, quien nos fortalece. La obediencia a la ley es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y es a través de la fe que podemos obedecer. Una persona que no obedece es falto de fe, porque es a través de la fe. Y si usted escucha a alguien decir, es imposible que obedezcas a la ley de Dios, entonces esa persona no tiene fe. Porque Jesús dijo que en Él podemos vencer. Sí, que en Cristo Jesús todo lo puede vencer. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Cuanto más cerca de Cristo estemos, más débil nos vamos a ver, porque vamos a aceptar nuestra condición, pero como dice la Escritura, como le dijo Cristo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, nos dice algo maravilloso. Dice, a la iglesia, dice Pablo acá, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa. Hermanos, hermanas, para ser santos necesitamos andar a través de la fe, la obediencia. Satanás odia la obediencia. Satanás odia la fe, porque él se rebeló contra él. Y la iglesia de Cristo está llamada a ser santa. Ser santo en la Biblia es apartarse del mal. Cuando hablamos del mal, hablamos del pecado, hermanos. El mal y el pecado es la misma cosa. El mal es todo aquello que es pecado. Entonces la iglesia está llamada a ser santo. Es decir, la iglesia está llamada a apartarse del pecado
y esa iglesia está en cualquier lugar donde se invoque verdaderamente el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que para invocar el nombre de Cristo es necesario apartarnos del pecado, apartarnos de la iniquidad. Esta semana compartía sobre este asunto. La iniquidad son los pecados son los pecados que hemos cometido vez tras vez y no nos hemos arrepentido. El pecado es transgredir la ley, pero la iniquidad es transgredir, es decir, pecar vez tras vez en el mismo pecado sin arrepentirnos. Eso es iniquidad. Y la iglesia está llamada a ser santa. La iglesia está llamada a andar en santidad porque Cristo la rescató. Cristo pagó el precio de esa transgresión que cometimos los seres humanos cuando le creímos a Satanás, el primer transgresor de la ley. ¿Sí? Y por eso nos llama a ser santos. Nos llama a obedecer a través de la fe en Cristo Jesús. Y esta iglesia está por todas partes. Esta iglesia no está en un solo lugar, esta iglesia está en todas partes. Son aquellos creyentes que con corazón sincero han querido seguir al Señor Jesucristo, seguirle verdaderamente a Él. Esta es la iglesia de Cristo, según las Escrituras. En Apocalipsis 14, verso 12, nos dice quiénes son los santos. Porque hemos leído anteriormente que la iglesia de Dios está llamada a ser santa. Y vamos a ver en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, los santos es la iglesia de Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la iglesia. Esta es la iglesia. Hay gente que dice, yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero enseña a desobedecer los mandamientos de Dios. Con su testimonio, con sus palabras, enseñan a desobedecer los mandamientos de Dios. En este momento, hay iglesias, instituciones que enseñan que el día de guardar bíblico es el domingo. Y eso es falso. Eso es falso. El día de guardar, según las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, es el sábado, el séptimo día, el sábado. No es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. El domingo no tiene las características del cuarto mandamiento. El séptimo día es el día que Dios bendijo, santificó y reposó. Aquí está la paciencia de los santos. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, son los que guardan los mandamientos de Dios, son los que están perseverando en los mandamientos de Dios, porque han puesto su fe en el Señor Jesucristo, no en sus pastores, no en las instituciones, han puesto su fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, los que guardan los mandamientos. No es ni siquiera los que están intentando guardar los mandamientos, son los que guardan los mandamientos. Y guardar los mandamientos implicaría entonces tener fe. Sí, es necesario tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que persevera en obedecer los mandamientos, pero sin fe. Lo hacen por religión, lo hacen porque es necesario, pero no lo hacen a través de la fe. Dios recibe lo que viene de fe. Por eso dice la fe de Jesús. La iglesia tiene que experimentar una fe inquebrantable en Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo. Satanás ataca a la iglesia porque él odia los mandamientos de Dios. Satanás ataca a la iglesia porque la iglesia pone su fe en el Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, mi hermana, aquí está la paciencia. Aquí, bajo el contexto en Apocalipsis 14, de una gran persecución, de un tiempo de angustia cual no ha habido, aquí está la paciencia de los que son verdaderamente la iglesia de Cristo, son los que guardan los mandamientos de Dios. Son los que han puesto su fe en el Señor Jesús.
No dice la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia adventista. No dice eso la Biblia. La Biblia habla de personas que invocan el nombre de Cristo en cualquier lugar. Esa iglesia llamada a ser santos, esa iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene su fe en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. No te apartes de la iglesia. Es decir, no te apartes de este mensaje, no te apartes de la obediencia ni de la fe en Cristo, y serás la iglesia gloriosa y victoriosa que el Señor está preparando para su pronta venida. Y como Satanás odia a la iglesia, como Satanás es el primer transgresor de la ley, que se rebeló en el cielo y ahora está en la tierra engañando a todo el mundo, haciéndole creer varias cosas, dentro de tantas que podemos agradar a Dios desobedeciendo la ley. Eso es un engaño de Satanás. Y a unos que dicen guardar la ley, Satanás los está engañando para que la guarden sin fe. Porque usted guarda la ley sin fe, y para Dios usted no guardó la ley. Usted no guardó sus mandamientos. Es necesario tener fe en el Hijo de Dios, creerle a Dios, colocar la fe en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Así es, mi hermano. Y entonces cuando eso suceda, entonces cuando usted tenga fe en el Hijo de Dios, usted va a querer obedecer los mandamientos de Dios porque usted ama al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 12, verso 17 dice, entonces el dragón, es decir, el diablo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra los santos del Altísimo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Satanás está enojado con aquellos que guardan los mandamientos de Dios, con aquellos que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Cristo ha dejado testimonios para su pueblo. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y Él ha dejado testimonios para su pueblo en este tiempo, y esos testimonios son parte esencial de aquel pueblo que ha de obedecer a Dios, que ha de tener su fe en el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que desprecia los testimonios del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo está llamando a su pueblo para que tenga fe en el Hijo de Dios, para que guarde sus mandamientos y para que pueda ser guiado por sus testimonios. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, dice la Biblia, el espíritu que opera en los profetas. Y ahora Cristo ha levantado profeta en su pueblo también. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Dice el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ver los 10 mandamientos, que sería bueno que todos veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. En otras palabras, Dios no acepta que tengas otros dioses. Hay gente que, hermanos, hermanas, hay gente que sale con cosas, no sé, es decir, rayan la ignorancia. Hay gente que hace poco escuché decir a alguien, bueno, está el Padre es Dios, el Hijo es Dios, entonces Jesús, no hay que adorar a Jesús porque entonces serían dioses, no tendrás dioses. Hermanos, la Biblia habla que el Padre y el Hijo son personas distintas, pero tienen la misma sustancia. En otras palabras, la naturaleza de ambos es Dios, es divino. Cuando la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, se refiere a seres o cosas que no son parte de la deidad, no son parte del Padre, del Hijo. Dios es el único verdadero, el Señor, el único Señor y Salvador.
el Señor Jesucristo. Pero Él tiene un Padre. La Biblia lo dice. Tienes que creer a la Biblia. Él tiene un Padre, del cual proceden todas las cosas, dice la Biblia. Y cuando oramos, porque también hay cristianos que están orando mal, cuando oramos, dice la Biblia, debemos orar en el nombre de Cristo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice la Biblia. Debemos orar en el nombre de Cristo. Y esa petición llega al Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente. Entonces, ahí es donde se está dando la comunión, en la oración. Pero hay gente que dice, no, voy a orarle al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Sí. Pero no hay que orarle al Espíritu Santo. Hay que orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Esa es la oración correcta. Este primer mandamiento nos pide entonces que no tengamos dioses ajenos. Seguimos. En Éxodo 20, el versículo, vamos a ver, 3. Ahí lo vamos a ver en la imagen siguiente. Vamos a ver la imagen siguiente. Dice Éxodo 20, dice, no te harás para ti imagen de escultura, ni imagen semejante de cosas que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hermanos, Dios prohíbe hacer imágenes o esculturas que tengan que ver con Dios. Por eso ahí dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Porque las imágenes, si yo hago imágenes del Padre o de su Hijo Jesucristo, según la Biblia, yo voy a tender a honrarlas, a inclinarme a ellas. Yo no he visto a Dios, yo no he visto a Jesucristo. Por eso la prohibición es directa, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso. La prohibición es hacer imágenes de Dios. Ese es el contexto de este capítulo realmente. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de hacer figuras de Dios, porque entonces podemos fallar, podemos crear algo que no es correcto. Esto no viene en la presentación, pero sin duda alguna lo voy a leer. Voy a buscar en la palabra de Dios el libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted se pone a hacer una imagen de Dios, usted puede equivocarse. Por eso Dios le prohíbe a usted hacer imágenes del Padre, de su Hijo. No se puede, hermanos. No debemos hacer eso. Es una prohibición. La palabra de Dios lo dice. Y hay gente que hace la imagen de Dios, dice, este es el Padre o este es el Hijo, y entonces se arrodillan ante la imagen. Y hermanos, es una prohibición divina. Es una prohibición divina. No debemos hacer imágenes de Dios. No debemos de hacer esculturas que digamos, este es nuestro Dios. Porque la palabra de Dios nos prohíbe tal cosa. En el versículo 7, el tercer mandamiento dice, no tomarás
el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Hay gente que no respeta el nombre de Dios. Realmente jura en el nombre de Dios o ve cualquier cosa y menciona a Dios. Hermanos, dice la Biblia, no tomará por inocente al que haga eso. Tenemos que ser muy respetuosos de Dios, de su nombre. Tenemos que utilizar el nombre de Dios cuando oramos, cuando bendecimos a alguien, pero hasta ahí. Hay gente que se golpea y por no decir una mala palabra, menciona a Dios. ¿Qué es eso? Aquí dice, no tomará por inocente al que haga eso. No hay que usar el nombre de Dios vanamente, como si fuera cualquier cosa. No hay que hacer eso, hermano, mi hermano. Tenemos que ser leales a Dios en sus mandamientos y apartarnos entonces de cualquier violación a su ley. Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11. Este es el cuarto mandamiento de Dios. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás tú y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. En él no harás obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, para empezar, aquí dice acuérdate, porque el hombre de todo se olvida. Acuérdate. También dice que debemos de acordarnos para santificar, es decir, apartar eso para el día, el sábado, apartarlo para algo santo. Dice también que tengo 6 días para trabajar, para hacer toda mi obra. Por eso dice, harás toda tu obra. Es decir, yo tengo que ganarme el pan diario. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La palabra de Dios me manda a trabajar, me manda a hacer labores para sobrevivir. Y 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No dice que es para los judíos, dice para el Señor tu Dios. Si el Señor es tu Dios, el séptimo día debes de guardar, porque aquí en la palabra de Dios lo dice claramente. Y en tu casa, dentro de tu casa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta puede transgredir el sábado dentro de tu casa. Porque si eres el guardador del sábado y esa es tu casa, entonces los que están dentro deben de guardarlo igual. Las razones por las cuales Dios demanda que sus hijos guarden el sábado es porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Hizo el mar, hizo todo lo que en ellos hay. Y Dios reposó el séptimo día. Es decir, Dios guardó el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día. Dios santificó el séptimo día. Y por esa razón Dios demanda que sus hijos se acuerden del sábado. Y si el Señor es tu Dios, para Él es el sábado entonces, como dice el texto. Este mandamiento ha sido atacado. Ha sido atacado por los que dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque al final enseñan que no es el sábado, es el domingo, pero en la Biblia no enseña tal cosa. El sábado tiene el sello de Dios en sí mismo, porque tiene el nombre del Señor. El Señor tu Dios, dice la Biblia. Tiene un título. Creador, dice, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra. El legislador, es decir, Cristo es el que legisla todo lo que Él ha creado. Por eso el texto dice que el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cumple las características perfectas de un sello, de una señal, de una marca distintiva entre su pueblo y Él. Por eso dice Éxodo 20, vamos a Éxodo 20, capítulo 20, verso 12. Sigamos a la siguiente presentación. Dice el capítulo 20 de Éxodo, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí vemos que hay que honrar a Dios, pero si yo deshonro a Dios en lo que Él me dice que haga, entonces yo soy transgresor de la ley de Dios.
Por eso el sábado es necesario guardarlo, porque de esa forma honramos a Dios. Porque Él nos pide que nos acordemos en obedecer ese mandamiento. Pero ahora este mandamiento viene dirigido también a nuestros padres terrenales. Y es un mandamiento con promesa, dice la Biblia. La promesa es que si honras a tus padres, entonces Dios te va a dar larga vida en la tierra, buena vida en la tierra. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Recordemos que Jesús tomó estos mandamientos y los magnificó, por decirlo así en esas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no, fue dicho no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, tal y tal. Es como si hubieras matado. Eres culpable de juicio. Es decir, los mandamientos de Dios, hermanos, tienen un significado mayor de lo que vemos. No cometerás adulterio. Jesús dice, bueno, fue dicho eso, pero si ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste en tu corazón. Entonces los mandamientos de Dios tienen un significado mayor al que solamente la letra, ¿verdad? Porque usted lee, pero ahora Cristo quiere que entiendas el espíritu de la letra. Entienda lo que Él trata de decirnos a través de sus mandamientos. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si ustedes observan, estos 6 mandamientos restantes hablan de mi compromiso con mi prójimo, y los 4 anteriores que leímos hablan de mi compromiso de amor hacia Dios. El primero decía, no tendrás dioses ajenos. El segundo decía, no te harás imagen en una semejanza de lo que estén arriba en el cielo, ni en la tierra, ni te inclinarás a ellas. El tercero decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto decía, acuérdate del sábado para el Señor tu Dios. Entonces, esos 4 primeros me hablan de mi compromiso directo con Dios. Y los 6 restantes me hablan de mi compromiso con mi prójimo. Por eso cuando a Jesús se le dijo cuáles eran los mandamientos más importantes, Jesús dijo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley. Eso dice las Escrituras, porque la razón principal de la obediencia a los 10 mandamientos es amar a Dios cumpliendo los 4 primeros mandamientos y amar a mi prójimo cumpliendo los 6 restantes. Si lo hago por amor a Dios, por amor a mi prójimo, entonces estoy cumpliendo perfectamente la ley. Porque alguien que ama a Dios no se arrodilla ante las imágenes. Alguien que ama a Dios no tiene dioses ajenos. Una persona que ame a Dios no utiliza el nombre de Dios en vano. Y una persona que ame a Dios guarda el sábado del 7º día que Él ha pedido que nos acordemos. Una persona que ama a su prójimo, entonces honra a su padre. No mata a su prójimo. No comete adulterio contra su prójimo. No le hurta. No dice palabras falsas contra su prójimo. No codicia lo que tiene su prójimo. Es así como aprendemos más bien a obedecer por medio de la fe y el amor en nuestro Dios y en nuestro prójimo. Satanás atacó la ley de Dios. Satanás odia la ley de Dios. Y como él odia la ley de Dios, él sabe que hay un pueblo en la tierra que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y está obedeciendo sus mandamientos. Entonces ahora él ataca a ese pueblo. Él ataca a ese pueblo y tristemente, tengo que decir tristemente, utiliza a los mismos creyentes para atacar a ese pueblo. ¿Quién mató a su hermano? Hablando de Caín y Abel.
Caín mató a su hermano. ¿Eran hermanos? Sí. ¿Los dos creían en Dios? Sí. Aquí vemos un conflicto entre el cristianismo versus cristianismo. Entre los que obedecen los mandamientos de Dios y han puesto su fe en el Señor Jesucristo y los que no lo quieren obedecer, pero dicen, yo soy cristiano también. El conflicto se originó en el cielo. Y créanlo, créanlo. Satanás cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Y tiemblan, dice las Escrituras. Pero no obedecen. Y enseñan a desobedecer. Ellos inspiran a muchos pastores, a muchas personas de diferentes credos, para que enseñen a desobedecer la ley de Dios, para que le enseñen a las ovejas, a la grey, que los 10 mandamientos han sido clavados en la cruz y que estos 10 mandamientos no tienen vigencia alguna para el pueblo de Dios. Pero estos son maestros del engaño, estos son iglesias falsas, estas son parte de las señales de la gran apostasía que hay en este mundo, en el mundo cristiano, y cómo el mundo cada vez más se va separando de Dios, transgrede más la ley, y por lo tanto la maldad se está multiplicando por doquier, porque el ser humano ya no ama a Dios, por lo tanto ya no quiere obedecer a Dios, ya no quiere poner su fe en Jesús, ya no quiere obedecer sus mandamientos. Mi hermano, mi hermana, mi petición a Dios es que usted venga al arrepentimiento, acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que a través de la fe en el Hijo de Dios Altísimo, usted guarde los mandamientos de Dios. Los mandamientos que Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, está tirando por tierra. El primer transgresor de la ley en el cielo. Así que quiero decirle a usted que nos escucha, que nos está viendo en las redes sociales, en YouTube, donde sea, que el Señor te está llamando para que aceptes al Señor Jesucristo y obedezcas sus mandamientos, porque el tiempo en que vivimos son los tiempos de apostasía, donde la gente no quiere oír esto, la gente quiere oír otra cosa, pero el Señor ha dado su mensaje y nos está llamando al arrepentimiento, a la obediencia, y que nos apartemos de todo pecado, de toda maldad. Que el Señor te bendiga, te guarde en este día. Amén. Cristiano, adelante, la fe venció el mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada,
atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Todos procedan al arrepentimiento.